Bueno, llegamos a esto y tenemos lo que vendría a ser ya el final de la Odisea. Esta es la última parte de la Odisea. Bueno, después de los eventos sucedidos, Ulises fue al palacio, se quedó en el palacio y mientras él estaba investigando, la sirvienta, una de las sirvientas que estaba ahí, gritó y entonces le empezó a preguntar qué hacía ahí. Dijo, viejo, ¿qué se esperan las mujeres? Y entonces Odiseo dice, cállate, ¿no te das cuenta que estoy haciendo algo importante? Desapareció Penélope, entonces le gritó a la sirvienta por estar haciendo mucho barullo durante la noche. En ese momento, Penélope invitó a Ulises, que bueno, Penélope no sabía que era Ulises todavía, le invitó a que pasara a sus aposentos y conversaron un poco. Entonces ahí le empezó a hacer preguntas sobre quién era, y entonces él dice, ¿sabes qué? No, Odiseo evitaba las preguntas, no querían que le pregunten eso, ya que él decía que todavía no era el momento de revelar quién era. Entonces, en ese momento, Penélope también le comentó sobre la idea de Penélope, que era tejer durante el día y descoser sobre la noche, y básicamente le estuvieron hablando de eso. También le comentó que bastantes cosas pasaron alrededor de que mientras él conoció a Odiseo. O sea, Odiseo dice que conoció a Odiseo en un viaje, luego dice se separaron. Y entonces ella, entre lágrimas, estaba llorando, le decía, ah, sí, y descríbeme cómo es él. Y entonces él se describía a sí mismo, básicamente. Pero terminando esto, Penélope mandó a bañar a Odiseo. Y entonces, mientras está bañando, la sirvienta le dice, mira, no sé por qué, pero estos rasgos se me hacen parecidos. Creo que parece un poco a Odiseo. Entonces Odiseo dice, ah, sí, mira, me lo dicen muy seguido. Dice así. Dice, ¿sabes qué? Sí, sí soy Odiseo, pero dices algo, te mato. Dice así. Básicamente, ahí se da cuenta más que nada por la cicatriz que tenía Odiseo. En una de sus batallas había obtenido esa cicatriz. Y entonces, en ese momento, Penélope también se levanta. Y mientras está intentando conciliar el sueño, se levanta. Y entonces Penélope le cuenta que tuvo un sueño donde un montón de gansos comían en una mesa, estaban comiendo, y aparece un águila y les empieza a matar a todos. Le pregunta a Odiseo qué significaba esto. Y Odiseo le responde que claramente no hay que ser adivinos para saber lo que significaba. Así que decide quedarse callado y decir que Odiseo va a volver y que va a haber una gran matanza. Mientras Odiseo trataba de conciliar el sueño, aparece Atenea y entonces le dice, ¿qué pasa? Pues estoy muy agitado, dice así. Sí, ¿sabes qué? Tengo mucho que tener en la cabeza, tener que matarlos a todos, o sea, una locura tenía en la cabeza de Odiseo. Entonces dice, no te preocupes, no te preocupes, yo te voy a ayudar. El hecho de que tú peleas con 100 hombres, Atenea le dice, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Entonces sí. Dicho esto, Odiseo, mientras estaba conciliando el sueño, recuerda lo último que le dijo Penélope antes de que él se vaya a dormir. Que estaba pensando organizar tipo, un torneo en el cual iba a colocar 12 hachas en el piso y aquel hombre que encestara la flecha que pasara a través de las 12 hachas se iba a casar con él. Entonces Odiseo dijo, sí, muy bien, hazlo, organízalo lo más pronto posible. Entonces así se durmió Odiseo. Y entonces Penélope, cuando despertó, le pidió, entre sueños, se recordó a Odiseo. Entre lágrimas recordó a Odiseo mientras dormía. Y entonces le encomendó y le pidió súplicas a Zeus para ver si es que Zeus estaba escuchando lo que él le pedía. Entonces le mandó dos señales. Una que fue un trueno gigante que cayó y sonó fuerte. Y en ese momento una de las sirvientas dijo, espero que esta sea la última vez que nosotros tengamos que alimentar a los pretendientes. Y entonces el Penélope se dio cuenta de que era algo bueno. O sea, de que sí estaba escuchando. Muy bien, y en ese momento llegan los pretendientes. Entonces, entonces en ese momento Telémaco los recibe, todo normal. Normal la situación. Entonces, y el momento llega cuando empiezan a tomar todo ahí entre coca y copa. Una locura. Uno de los pretendientes, Melanteo, se pone un poco altanero, se pone. No, mejor yo
No, sí, uno de los pretendientes, no me acuerdo muy bien el nombre, pero le dice, se quiere dar de bueno ahí. Entonces decide, agarra una pata de cerdo y le intenta lanzársela a Odiseo. Odiseo le esquiva, lógicamente, como debería ser, le esquiva. Y entonces Telémaco dice, ¿qué pasa? Estos son los tres invitados que tengo. ¿Ya qué está pasando? Dice así, o sea, ya si se molesta, pero ya había empezado. Y entonces, en ese momento, solo se rieron de la clase de invitados que tenía Telémaco. Bueno, en ese momento Atenea, mientras todo esto pasaba, Atenea se ponía a preguntar cómo le iba a ayudar a Odiseo. Simplemente no podía decir nada, no podía hacer nada porque estaba esperando el momento. Mientras más se molestaba Odiseo, más buena o más disfrutable iba a ser la venganza. Entonces Telémaco los despidió a todos que se fueran para que llegue el gran día que iba a ser cuando ellos mueran, ¿no? Básicamente la última cena. Entonces llegó el día. Penélope agarró las dos hachas, las colocó al lado de las flechas, colocó un arco, luego primero Telémaco intentó tirar, bueno, cosa rara, tal vez iba a ser un Edipo que quería casarse con su madre, no sé, una locura. Pero en ese momento, mira, Odiseo cuando está a punto de tirarla por tercera, dice, ¿sabes qué? Ya, con una seña dice que ya no, ya, no molestes, amigo, no molestes, hijo, es así. Entonces en ese momento Telémaco dice, no, ¿saben qué? Yo no puedo, yo no puedo. Así que lo dejan. Muchos de los pretendientes intentando utilizar otros métodos para que pudieran la lanza estirarla un poco más de lo que se podía, agarraron un poco de grasa y empezaron a quemar el arco. Pero ni aún así se hacía flexible o agarrable para ellos. Así que ninguno de ellos pudo hacerlo. Entonces, en ese momento llegaron el porquero y otro de sus fieles sirvientes. Y entonces le dijeron, miren, ¿saben qué? Si Odiseo apareciera ahorita y les dijera si lo van a ayudar a él o a los pretendientes, ¿a quién ayudarían? Les pregunta. Entonces le dice, el porquero junto con su fiel ayudante, le dice, claro que con nuestro señor, dice, alégrense, soy yo, llega todo feliz. Ellos muy increíbles se quedan viéndole raro, les dice, miren, aquí tengo una cicatriz, dice, sí. Entonces se dan un abrazo, que querían llorar todo. Entonces les dice que Euriclea cierre las puertas y mmm, que cierren todas las puertas para que eviten que los pretendientes escapen. Y si escuchaban algún grito, que no le tomaran importancia, ya que eso nunca había pasado. Entonces, uno de los encargados decidió hacer una ofrenda a Apolo. Y entonces, después de realizar la ofrenda a Apolo, cuando ya todo el día se está haciendo de noche, ya se estaba rindiendo la mayoría, Odiseo dice, ¿está bien qué? ¿Por qué no me dejan intentarles así? Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Dijo ridículo. Le empiezan a tirar así gritos o así. Penélope le dice, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Tienen miedo de que les gane? Entonces uno de ellos dice, no, ¿sabes qué? Es que sería muy vergonzoso que este pordiosero nos gane a nosotros y se case contigo, o sea, ¿sabes? O sea, sería bastante mal, eso sí. Entonces, ese momento, agarra la lanza, no, agarra el arco y empieza a tirar. Entonces, en ese momento, solo mientras estaba acomodando el arco, todos se quedaron impresionados, ya que podían ver cómo lo manejaba como un profesional. En ese momento, en lugar de sí encestó, entonces mira Telémaco, ¿sabes qué, hijo? Tengo esto para una veces más. Entonces agarra el arco y se lo tira a uno de los pretendientes y lo mata. Todos pensaban que esto había sido un accidente, pero no, pues sabemos que esto fue a propósito. En este momento dice, ¿qué? ¿Pensaron que no iba a volver? Vuelve a su forma, dicen, ¿qué se siente haber estado en mi casa, haber estado en mi mesa, comerse mi comida, intentar cogerse a mi mujer? Les dice así, todo agresivo, así se pone. Entonces ahí es donde empieza la matanza. Los hombres empezaron a buscar sus armas por todos los lugares, pero no había. No la encontraban. Intentaban escapar, pero tampoco podían. Así que Telémaco, Odiseo, el porquero y el otro, o la otra sirvienta, empezaron a darles caza. Uno por uno caían y caían como moscas. Entonces, en ese momento,
am, en ese momento, Melantio, que era uno de los pretendientes, llegó y se fue hacia arriba, donde estaban guardadas las armas. Se fue escabulléndose lentamente y trajo algunas armas y escudos para los hombres, para los pretendientes, básicamente. En ese momento, Odiseo dijo: no mames, no mames, no mames, se viene. Si esos vatos consiguen armas, se fue todo el plan. Dice que en ese momento, el porquero, junto con Telémaco, fueron a capturarlo. Lo capturaron y lo mataron. Lo dejaron colgando por ahí. Entonces, solo hubieron dos que zafaron de las garras de Odiseo. Y esto gracias a Telémaco, que les dijo que no eran malas personas. Solo que estaban siguiendo órdenes, básicamente. Entonces, Odiseo se encargó de que ninguno de ellos se quedara con vida o quedara vivo después de semejante masacre que llevó a cabo. Y entonces mandó a llamar a las sirvientas que habían hecho quedar mal a Odiseo, acostándose con los pretendientes que cada día iban a su casa. Así que las hizo recoger los cuerpos, limpiar toda la sangre, quemar los cuerpos y por último, lo que hizo con ellas fue colgarlas hasta que murieran. Y también fue el mismo destino que le pasó a nuestro querido Amelanteo. A Melanteo también lo colgaron y le cortaron las bolas. Bueno, básicamente, luego después de eso, y mataron a las sirvientas. Después de eso, mandó a una de las sirvientas que trajera azufre para poder cubrir todos los lugares en los que había sido derramado con sangre y se sentía el tacto como el olor. Empezó a esparcir azufre para que cubriera todo eso. Entonces ahí se reunió con todas las sirvientas fieles y entonces todos celebraron que su patrón, su dueño, el amo y señor del lugar había vuelto. Entonces una de las siervas de Odiseo le mandó a llamar a Penélope y llegó y le dijo: ¿sabe que mi señora ha vuelto Odiseo? Le dice: sí. Entonces Penélope le pregunta: ¿tú estás viendo la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Te has desvelado? ¿Qué está pasando? Le pregunta así. No, en serio, venga, es verdad, te esperando ahí en la sala. Dice así. Ella, muy incrédula, lógicamente va y se le encuentra parado de frente. Pero entonces, en ese momento, no le quiere dar bola, no le quiere hablar. Se queda parado y Telema que dice: ¿sabes qué, jefa? Por favor, vamos, por favor, intenta hablarle. Mira, después de tanto tiempo pareció muy viejo, vamos, por favor. Pero nada, Penélope no quería hablarle por ningún motivo a nuestro querido protagonista. Entonces en ese momento dice: ¿sabes qué? Yo estoy muy cansado. ¿Sabes qué? Me voy a ir a tomar un baño, me voy a ir a rasurar, a cortar un poco el pelo. Luego ya podemos conversar. Y entonces le pidió que tocaran música. Para que en lugar de que se escuchara que había una matanza, sino que había una celebración. Volviendo después de eso, am, todavía Penélope no quería hablar. No quería hablar con Odiseo. Que era difícil. Entonces en ese momento le dice: ¿sabes qué? Me voy a dormir. Así que me voy a ir a mis aposentos. Me voy a ir a mi cama, le dice así. Entonces Penélope dice: ¿sabes qué? Una de las sirvientas dice: sí, te vas a ir a tu cama, pero que no sea en la mía. Prepárale otra cama. Entonces queda enfurecido y molesto. Y entonces le dice: ¿qué? Si esa es mi cama, ¿por qué tengo que dormir en otro lugar? Le pregunta así. Y entonces ahí empieza a relatar solo un secreto de ellos dos, que nadie más sabía. Y era que resulta que la cama en la que ambos dormían estaba hecho de un árbol en específico. Creo que era... bueno, no me acuerdo de qué. Pero era un secreto que ambos dos compartían. En ese momento, Penélope se da cuenta que sí, efectivamente, era Odiseo. Un poco incrédula, los dos se van a sus aposentos y pasan cosas, la felicidad. Pero antes de llegar a eso, Odiseo dice: ¿sabes qué? No te emociones porque todavía tengo que viajar a la tierra de los hombres que no conocen el mar y ofrecer algunos sacrificios, volver aquí a Ítaca y ofrecerle sacrificios a Zeus y todo eso, dice así. Entonces, después de eso, tuvieron una noche muy pasional. Después de tanto tiempo se volvieron a reencontrar y pues bueno, pasaron ciertas cosas que todos ya sabemos que pasan entre las parejas. Suelo decir que fue una noche bastante pasional, pero más que nada muy amorosa.
Después de eso, se quedaron hablando durante un rato sobre cómo había sido el viaje para que vuelva a Ítaca. Odiseo le cuenta, básicamente le hace un resumen de cómo llegó a la isla de los gigantes, las sirenas, los monstruos del mar, o sea, una locura. Le cuenta todo esto. Después de eso se quedan dormidos hasta el día siguiente. Entonces, para el día siguiente, su misión era salir de ahí para ir a donde se encontraban el reino de Hades. En el reino de Hades iban a ver, básicamente iban a ir para hacer los sacrificios. Se dirigían a hacer los sacrificios. Se dirigían a esas tierras. Entonces Telémaco salió con armas y salieron por el día. Pero Atenea, creo que Atenea, no me acuerdo. La diosa que ayudaba a Odiseo decidió ayudarlo de alguna manera de que cuando fuera día pareciera que fuera noche para que no los descubrieran básicamente. Fue una buena estrategia, la verdad. No, entonces volvieron después de encomendar mientras en el purgatorio, de alguna manera decirse, Agamenón comentaba de cómo murió. Se encontraron cuatro, que era Agamenón, Aquiles y otros más. Cada uno comentó cómo murió, o sea, cuál fue su forma más trágica de morir. Agamenón comentó de que él fue asesinado por su mujer y su amante. Aquiles comentó que le dijo, tu muerte no fue tanto la gran cosa. De mí, mi jefa me mató y luego después incluso celebró una fiesta, más de una semana. Durísimo, la verdad. Pero entonces en ese momento aparece uno de los pretendientes y les dice, ¿saben qué? Yo estoy aquí porque Odiseo me mató. Dice así. Entonces, básicamente le hace un resumen de lo que ya hemos visto en anteriores videos. Le cuenta todo eso. Entonces, Odiseo va a ver a... Después de volver a eso, va a ver a su padre, a Laertes. Entonces también le hace una broma, le dice así. Oh, ¿y tú, siervo de quién eres? Le pregunta así. En ese momento, el padre también le miente. Mientras más le contaba a Odiseo de cómo él había conocido a su hijo, o sea, a Odiseo le cuenta cómo conoció a Odiseo. Y le dice así. El señor se ponía más triste, más depresivo y dice, papá, tranquilo, ¿por qué lloras? Soy Odiseo. Le dice así. Entonces el viejo, obviamente también muy incrédulo, no le cree al principio, le muestra la cicatriz a Odiseo y dice, efectivamente, es mi hijo. Entonces se reencuentran y se abrazan, pero todavía, entonces van a comer en familia. Oh, por fin. Pero lo que ellos estaban ignorando era que la familia de los pretendientes había venido a cobrar venganza. En ese momento se preparan todos, básicamente todos los de Odiseo se preparan para dar matanza ahí. Entonces aparece Atenea que también utilizando sus poderes se convierte en un hechicero. Entonces le dice, básicamente el que guiaba a los familiares de los pretendientes era el papá de Antino, el cual Atenea disfrazándose de mago lo engañó diciéndole, a ver, ¿qué tan buena es tu puntería? Y entonces el papá bueno, uno de los compañeros barra sirvientes de Odiseo termina usando una lanza y termina matando al papá de Antino. En ese momento todos se agarraron a pelea por aquí, pelea por allá. Zeus ya muy harto, ¿visto? Decide lanzar un trueno y Atenea también extiende y da el grito al cielo para que todos por fin se calmen. Y entonces, haciendo un pacto y un trato entre todos, deciden que esto ya no podía continuar más. Y entonces llegan a un acuerdo, como dije, un pacto, llegan a un acuerdo de que todo esto ya había terminado. La muerte ya había terminado. El asesinato, querer cogerse a la mujer del patrón, había quedado en el pasado. Entonces, de esta manera, por fin, Odiseo llega tranquilo. Y así termina la Odisea. Básicamente así termina la historia de la Odisea. Pero aquí vamos a decir una frase del autor que dice al final del libro, que dice, sin Atenea, de Odiseo no hubiera llegado tan lejos. O sea, básicamente, Atenea fue la estrella que guió a Odiseo en este camino. Y pues bueno, así termina esta historia. Gracias por seguirnos. Se termina la historia de la Odisea.